Amén. Buenos días. Estamos aquí para Buenos escuchar la días. palabra que Dios nos tiene para este día. Vamos a ver, el tema se llama Volviendo eficaz la palabra de Dios. ¿Quiénes tenemos que hacer eficaz la palabra de Dios? Nosotros. La palabra de Dios ya tiene poder. Analizando un poco los motivos de oración, de las cadenas de oración, de los chats de oración, pues del 100% hay un 20% que son necesidades económicas, fortaleza por la pérdida de seres queridos, liberación espiritual, solicitando protección, mejora en las relaciones interpersonales, sueños y anhelos, peticiones especiales, necesidades laborales, desapariciones. Del 100%, esto constituye más o menos aproximadamente un 20%. El 80% son peticiones de qué? De salud, de sanidad. El 80%. A medida que transcurre el tiempo, las solicitudes por petición de salud van en incremento, ya sea de la persona misma que solicita la oración o de su familia o conocidos o seres queridos. Entendemos pues que resulta lógico pues por la pandemia, porque muchos han sido contagiados. Pero no todas las personas por las que se ora en la cadena de oración son por COVID, ni todos los decesos que ocurren son por COVID. Hay unos, otros no. Hay muchas peticiones también por exámenes, por dolores, por diagnósticos, por resultados, por otro tipo de cosas. ¿Qué creen que puede estar pasando? ¿Qué puede estar evidenciando esto? ¿Existen causas subyacentes? ¿Qué implicaciones tiene esto en la sociedad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se previene esta situación? ¿Qué hay realmente detrás de cada diagnóstico? Lo que la palabra de Dios dice al respecto de sanidades, lo encontramos, o sea, no todas las sanidades, no todos los diagnósticos y las enfermedades son por causa de que alguien haya tomado una mala decisión, no siempre es así, o porque esté orando mal, porque había un ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús y, y le preguntaron, bueno, pero ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No, ninguno pecó. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, eso está sucediendo ahora también. Hay enfermedades, diagnósticos que Dios permite para que la gloria de Dios se manifieste. Hay otras como el aguijón en la carne de Pedro, de Pablo. Decía él, he orado 3 veces, pero el Señor me responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti. O la sarna que le salió a Job. O sea, fue un permiso que Dios le permitió al enemigo para que lo tocara, pero no toques su vida. Entonces, no todas las enfermedades, como los amigos de Job, fueron a decirle que él había pecado en gran manera para que estuviera así. Entonces, no necesariamente es así. Los médicos ahorita le están dando mucha importancia al hecho de que la afectación emocional está incidiendo directamente proporcional en la salud de las personas. Y no es para menos, la situación actual es estresante, produce cosas terribles en las personas. El Señor dice en tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tengas vida y que la tengas en abundancia. Dice, y que tengas salud, coma, así como prospera tu alma. O sea que aquí también hay una conexión entre la parte emocional y la salud de la persona. Cuando el alma está prosperada, entonces dice, es muy posible que tenga salud. El alma prosperada es el alma, la persona que puede tener gozo, paz, fortaleza. Eso dice la palabra de Dios. O sea, sí hay una relación entre el alma prosperada y la vida en abundancia. Isaías leemos casi siempre que oramos por sanidad de un enfermo y yo me cuento. Por las llagas de Cristo fuimos curados.
Pero aquí, Isaías 53, versículos 4 y 5, leemos todo el mensaje. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente, pues la palabra de Dios es cierta y es verdad, pero aquí enfatiza, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que él, aquí dice el castigo de nuestra paz, o sea, por haber pecado, por haber obrado en contra de la ley de Dios, perdimos la paz. Pero él dice que nosotros, allí en la cruz, él llevó todos esos pecados, esas transgresiones, y además el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no? O sea, para que nosotros tuviéramos paz. Entonces, sí necesitamos esa paz. Nosotros hemos sido curados porque él hizo ya un trabajo en la cruz. Murió con una muerte muy cruel, un trabajo bastante difícil. O sea, las consecuencias de nuestras rebeliones, la pérdida de la paz, los dolores y la enfermedad. Dice que el alma, hay una relación entre el alma prosperada con la paz y la sanidad, según lo que acabamos de leer. Y también entre el alma tribulada, la enfermedad y el dolor. También dice en Jeremías 33, 6 al 8. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Nuevamente relaciona la paz con la sanidad, pero incluye un elemento adicional. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. O sea, el hecho de tener paz, el hecho de ser perdonado, también trae sanidad. Recibir, el hecho de recibir ese perdón. Entonces, nosotros, Dios nos ha quitado, hemos sido libres de la culpa. Y también, esto trae sanidad. Para recibir el perdón es necesario tener a Jesús como Señor y Salvador, haberse arrepentido y, por supuesto, haber pedido perdón. La situación coyuntural que nos ha tocado vivir pues no es para nada fácil. Esto ha afectado significativamente la salud emocional de las personas, además de manera contundente en muchos casos. No solamente la situación económica, sino también la inseguridad, el desempleo. Se ha perdido la esperanza en un futuro mejor. Además, cada persona tiene que lidiar con sus propias situaciones personales, familiares, laborales, de entorno. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es una creencia, la verdad tiene nombre. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad de Cristo es la que nos hace libres de todo tipo de esclavitud mental, emocional, física. Esa verdad está en Jesús y nosotros conocemos esa verdad. Es más, Jesús habita en nuestro corazón. Hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Permitimos que Él obre de manera poderosa en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo poner en práctica de manera eficaz lo que ya conocemos? Dice, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ya conocemos la verdad, está en nosotros. Pero ¿cómo poner en práctica? Y alguna persona me dijo, no, le estaba predicando la palabra de Dios, dice, no. ¿Quién puede cumplir? Nadie puede cumplir con las demandas de Dios. Pero tomamos el ejemplo más grande, el ejemplo de la obra de Dios, más grande que haya hecho a través de los hombres. Pues sí, o sea, la salvación fue una obra grandísima, la hizo Dios. La creación, una obra grandísima, la hizo Dios.
pero la obra más grande que haya hecho a través de los hombres fue a través de los apóstoles. Usted se ha preguntado por qué no aparecen los apóstoles junto a todos aquellos grandes hombres de la fe que aparecen en la galería de Hebreos 11, galería de la fe de Hebreos 11. ¿Por qué será que no aparecen los apóstoles allí? Y leemos Hebreos 11, 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero resulta que los apóstoles sí recibieron lo prometido. Y nosotros también. ¿Qué fue lo prometido? Jesús y el Salvador y la obra de redención. Entonces, estos hombres de Dios, algunos, por ejemplo, murieron sin ver siquiera lo que habían hecho, lo que habían dicho. Venía el profeta y decía, este pueblo se ha apartado de Dios, volveos a Dios y a su reprensión, y si ustedes hacen esto, pues el Señor va a obrar y va a traerles esto. Y si ustedes no se vuelven a Dios, pues entonces Dios va a permitir que vengan otros reinos y todo esto y todo esto. La palabra que Dios habló, la palabra profética, se cumplió, pero no estaba el profeta ahí, no vio lo que él mismo había escrito por voluntad de Dios. Y, y ahora tampoco vieron la obra de redención. Ellos hablaron, viene la obra de redención, viene el Salvador, viene el Mesías, y no la vieron. Los apóstoles sí la vieron y nosotros sí la vieron, porque dice aquí mismo, Hebreos 11:40, y proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea, la mejor obra que Dios tenía era allí en la cruz, la libertad que íbamos a obtener ahí en la cruz. En los apóstoles se manifestó poderosamente la mano de Dios, porque llevaron a cabo el cumplimiento de su palabra. Nunca antes se vieron señales, prodigios, maravillas de hombre alguno como con los apóstoles. Para que nosotros podamos perseverar en la palabra de Dios y dar fruto, debemos mirar en detalle cómo pudieron cumplir los apóstoles. Entonces, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1. Vamos a ver una parte de los Hechos, porque no alcanzamos, pero uno puede ver la obra de Dios a través de ellos y lo que ellos hicieron para que Dios obrara en la vida de ellos. Entonces, ustedes ahí en la casita se van a deleitar después de que terminemos y leen todo el libro de los Hechos. Es un libro histórico. Lo escribió Lucas el médico, y como es médico, la parte humana le da mucha relevancia. No quiero decir que más que a Dios, no, él es humano, él se ve que tiene esa sensación, esa sensibilidad por el ser humano y su parte emocional. Entonces, en su casita lo pueden leer completamente. Ya les cuento que se van a deleitar, tanto como yo. Bueno, entonces vemos en el capítulo 1 de Hechos 1. Dice que a los apóstoles estaban reunidos y en oración, dice, ¿no? Subieron al lugar alto a orar. Y allí dijeron, no, pues como ya no está Judas, vamos a reemplazar a Judas. Y allí, en el capítulo 1, versículos 23 al 26, dijeron, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Nada que ver con la voluntad de Dios. Imagínese uno orar, oiga señora, por favor ayúdeme con esto, pero entonces ya espero un momentico, voy a tirar los dados y entonces ahí ya usted me mostrará. No habían aprendido todavía la lección. Pero dice que ocurrió un hecho, después ocurrió un hecho, que cambió para siempre sus vidas.
nunca volverían a ser como antes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Aquí en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo aquel día en Pentecostés. La palabra de Dios nos dice, y lo vimos en este clamor, se hizo mucho énfasis, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando sientas una situación insoportable en tu vida, en vez de buscar el escape en el licor o en otras cosas, buscar dependencias, buscar esclavitud, más bien busca ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es una orden. Y es que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Claro que sí, cuando le dijimos, Cristo, entra en mi corazón, el Espíritu Santo llegó a nosotros y se quedó y aquí está. Pero nosotros podemos apagar el Espíritu Santo. Nosotros podemos contristar el Espíritu Santo desde nuestros pensamientos, acciones y demás. Por eso tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. Y lo podemos pedir cuantas veces queramos. Si hemos fallado, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestro mal pensamiento, nuestras malas actitudes, le pedimos perdón y Él nos limpia y pedimos la llenura del Espíritu Santo. Cada vez porque nosotros mismos nos alejamos, no es Dios, no se aleja, nosotros mismos con nuestras malas decisiones y nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Y allí mismo, con el discurso posterior de Pedro, nació lo que más tarde se llamaría la iglesia cristiana hasta hoy. Dios habló en Pentecostés por medio de Pedro, con la autoridad de ser lleno del Espíritu Santo y con el conocimiento de la Escritura, porque en ese discurso él citaba la verdad profética, él citaba los profetas, el Antiguo Testamento. ¿Y cómo sería ese discurso y cómo sería esa llenura del Espíritu Santo que allí en el versículo 37 hasta me erizo? Dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Cómo sería eso? Y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oiga, sí, ya creemos, pero por favor, ¿qué hay que hacer? Dígame, ¿qué hay que hacer? Y aquí le responde Pedro. Pedro les dijo en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepiéntase es un imperativo, una orden. Oiga, si usted quiere se arrepiente, no. El arrepentimiento involucra un cambio de dirección hacia Jesucristo. Pero la buena noticia es que Dios anhela ese arrepentimiento. Es que Dios está presto a perdonar. Es como que dice, ay, hijo mío, claro que te perdono, por supuesto, yo estaba anhelando que me dijeras esto, anhelando tu arrepentimiento. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios está allí, dispuesto a perdonar. Y dice que, me perdí. Bueno, entonces dice que el arrepentimiento involucra el cambio de dirección hacia Dios. Bueno. Dice también aquí, en el nombre de Jesús. Y dice, bautícese, ¿no? El bautismo no trae salvación, es la fe en el hecho, es la fe en el bautismo. Y dice, en el nombre de Jesucristo. Bautícense en el nombre de Jesucristo. Revela el nombre, el carácter y la autoridad de Jesús. Pero hay un resultado de esa experiencia. Dice aquí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el regalo, el bien inmerecido, el Espíritu Santo. Pedro es consciente de la promesa y todos los apóstoles conscientes de la promesa, conscientes del pacto.
Y habla en el 39 de lo que el pacto produce en las personas. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Somos receptores de bendiciones. Esta gente recibió con alegría la palabra de Dios y fueron bautizados. Primero la palabra y luego fueron bautizados. Y nosotros somos conscientes de que tenemos un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros. ¿Para quién? Para nosotros, los que estamos aquí, para ellos que estaban allá, para los que estábamos lejos, o sea, para nosotros, y para los que ahora están lejos, o sea, para los que Dios llamare a través de nosotros por nuestra predicación. En el versículo 41 vemos los resultados. Es que los apóstoles vieron la promesa cumplida y los resultados de la promesa cumplida. Aquí en el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados. O sea, no solamente preguntamos, ¿qué haremos? Ya preguntaron qué hay que hacer. Sí, lo vamos a hacer. Ah, bueno, listo. Nos bautizamos entonces. Siguió otro resultado. Se seguía viendo una secuencia de cosas que los apóstoles estaban presenciando. Y en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mantenían la enseñanza de los apóstoles, se mantenían de manera consistente en ello. Y ya no era un grupo de extraños, no, ya era una comunión. Había una comunión de unos con otros. Y la unidad no se basa en objetivos, sino en la verdad. La verdad de Cristo era la que los unía. Compartían los unos con los otros. Dedicaban un tiempo al compañerismo cristiano, a pasar juntos. Y todavía seguía habiendo más resultados. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor es un temor reverente. Es un acto de Dios. Es un acto de Dios las señales, las señales y las maravillas. O sea, las maravillas y las señales que hicieron los apóstoles no están escritas todas. Hicieron muchas más señales, muchos milagros, maravillas y prodigios. Y en el versículo 44 y 45 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían según la necesidad de cada uno. O sea que ya no solamente era la comunión, ahora cada hermano veía por las necesidades de los otros, porque le daban según la necesidad. Cada hermano decía, no soy indiferente al dolor y a la necesidad del otro, no señor. Ahora vamos a proveer nosotros mismos, lo vamos a hacer. Y dice, perseverando en el 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. O sea, seguían juntos, pero era un gozo disfrutar de la comunión con los hermanos. Y sencillez de corazón, o sea, sin hipocresía, con sinceridad en sus vidas. No era como estar diciendo, no, pues, ¿y por qué le dan tanto a ella si ella tiene marido? No, pues, no, ¿cómo le van a dar más a ella que a los demás? No existían esas cosas que se pueden presentar en un grupo, porque ellos perseveraban en la doctrina apostólica, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, en vez de quejarse, alababan, alabando a Dios. Y todo esto producía un testimonio
a los demás, porque dice que tenían el favor con todo el pueblo. O sea, era como que la gente decía, ay, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá. Yo me acuerdo cuando teníamos un grupito de oración en la casa de mi madre hace unos años, llegaban los niños y preguntaban, ¿cuánto hay que pagar para entrar? Entonces, aquí era, era, era lo mismo, no, aquí era mucho mejor que en ese momento. O sea, aquí la gente decía, ¿cómo hago para pertenecer? Ay, mire cómo se aman, mire cómo se reparten, tú no dejan que la gente pase necesidades. O sea, tenían el favor de todo el pueblo y cada día el Señor agregaba los que iban a ser salvos. Todo esto ocurre cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Cuando demostramos nuestra fe, nuestra santificación, eso tendrá un impacto en la sociedad. Nuestro testimonio influye en las personas de manera poderosa. Vamos al capítulo 3 y aquí dice que hubo una sanidad de un cojo. Para nosotros un cojo es muy diferente, ¿no? Un cojo es alguien que tiene solamente una piernita mala o una piernita que no funciona bien y la otra está buena. Entonces la persona puede caminar. Esta persona, este hombre, no podía caminar. Entonces, tanto que no podía caminar, dice que era traído. Lo llevaban a una puerta del templo que se llama La Hermosa. Y esa puerta del templo, pues el templo ya sabemos que tenía varias puertas y cada puerta tenía un nombre. Pero a él siempre lo ponían en La Hermosa. Habría que preguntarle a los judíos mesiánicos qué significa eso de que a él lo colocaban en la puerta, La Hermosa. Entonces dice que él estaba pidiendo limosna. Pero aquí en el versículo 1 dice, Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, es un estilo de vida la oración. ¿Será que para nosotros la oración es un estilo de vida? Entonces, dice que él estaba pidiéndoles que ahí como el Espíritu Santo como deténganse. Y entonces dice, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro en el versículo 6 del capítulo 3, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces, aquí hubo una sanidad. Y Dios dice que tiene un propósito. O sea, las señales, las maravillas, los prodigios, eso no era así. Así usted quedó sano. No, hay un propósito y ya vamos a ver cuál era el propósito. Este hombre dice que entró saltando al templo con ellos. Entró al templo saltando con ellos y alabando a Dios. Al parecer a los gritos porque todo el mundo se daba cuenta. Y la gente le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y de espanto los que estaban allí. Entonces este hombre cantaba, saltaba y alababa a Dios con gratitud. Cuando Dios nos hace un milagro que son muchos, ¿será que la gente puede ver cómo alabamos a Dios con gratitud y con gozo? Entonces, Pedro ya sabía que Dios tenía un propósito. Entonces, oyó al Espíritu Santo. Pedro escuchaba. Ellos dos, estaban los dos, escuchaban al Espíritu Santo. Ahí le mostró. Vea, mira el pórtico de Salomón, ¿lo ve? Pues así, bueno, ahí, Pedrito, hágase ahí. El pórtico de Salomón queda dentro del templo, por supuesto. Y dicen los que saben que esa parte de ese pórtico fue la que no destruyó el rey Nabucodonosor cuando destruyó el templo. Este templo lo había construido nuevamente, reconstruido. Pero ese pórtico, ese pedacito, no había sido destruido. O sea, era la parte original.
del templo que construyó Dios a través de Salomón. Y se paró en el pórtico de Salomón y les habló a todos los presentes, los que estaban allí. Ellos sabían que los podían matar. Pedro y Juan, sí sabían. Pero ya no eran los timoratos de antes. Es más, la última vez que estuvo su maestro ahí dentro del templo, pues ese día se estableció, se planeó que ya el maestro iba a morir. Pero ya ellos no eran como antes. Ya confiaban en Dios y en sus promesas. Después de esto, por supuesto, el concilio, claro, les puso la mano encima y, y les dijo, bueno, pues ya no podemos hacerles nada, con gusto los meterían a la cárcel o los azotaban, los mandaban a azotar, pero dijo, no, es que esta gente está enardecida ese milagro que hizo. Entonces, dice que, bueno, váyanse para la casa, pero no vuelvan a predicar en ese nombre. Y ellos dijeron, sí, sí seguimos predicando en ese nombre porque nosotros tenemos que obedecer es a Dios y no a los hombres. Luego, ya reunidos con los demás, dice que oraron, pero no oraron por sus propios deseos. Señor, prediquémosla, que vamos a predicar la palabra y que no haya ningún obstáculo y que nadie se meta con nosotros y que nadie nos vaya a azotar y que no. Pidieron respaldo, llenura del Espíritu Santo y denuedo para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Como es una petición conforme a la voluntad de Dios, Dios respondió a esta petición y lo respaldó con señales y prodigios. Y hay unas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿De qué manera respondemos ante la voluntad de Dios? Cuando Dios habla, siempre espera una respuesta. Igual nosotros, ¿sí? Si le habla a su hijo, usted espera que le responda. ¿Qué tal que no le responda? Dios siempre espera una respuesta. ¿Somos rápidos para obedecer? Cuando Dios nos habla, sentimos ese deseo, esa pasión. Sí, claro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Por supuesto, sí. Cuando nosotros obedecemos, participamos de su propósito. Y eso no solamente será de bendición para nosotros, sino también para otros. Y nuestra experiencia con el Dios viviente va a ser diferente. El conocimiento y esa experiencia. Cuando esto nos permite disfrutar de una plenitud de Dios. Y esto nos dará un gozo inmenso que no se compara con ninguna experiencia terrenal, porque está basado en el hecho de que Dios es una realidad en tu vida. Experimentar a Dios de esta manera hará de ti lo que Dios quiere que tú seas. ¿Cuándo nos habla Dios? A través de su palabra. Todos los días hacemos un devocional. Entonces sí lo leemos, lo comprendemos, pero lo aplicamos. Y hay que hacerlo en el mismo día. Sí, claro. Y hoy dice Dios, hay que agradecer a Dios. Claro que sí, voy a agradecer a Dios. Cuando Dios muestra tu voluntad, cuando Dios te habla, respondes, ¿qué tan rápido respondes? ¿Pones condiciones? Sí, claro, sí, pero tal cosa. Los discípulos en Hechos 5:41, ahora sí, por estar predicando la palabra de Dios, dice que recibieron azotes. Dice el capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Ellos tenían claro sus propósitos del reino. Para ellos era claro, clarísimo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre.
de Jesucristo. Y en cambio, dice, en vez de obedecer al concilio, decía, y todos los días en el templo, en el mismísimo templo donde estaba el concilio, en el templo, y ya no solamente en el templo, ahora por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Cómo nos parece esto? Ya dice que además de esto perseveraban en la oración, ¿no? Dice también que ellos perseveraban en la oración y estaban juntos, unánimes y llenos todos del Espíritu Santo. En el capítulo 6, versículo 2, bueno, aquí dice que los griegos se quejaron de que las mujeres no estaban bien atendidas. Entonces ya empezó a meterse la situación ahí. Pero entonces los apóstoles dicen en el versículo 2, capítulo 6, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, ellos tenían clarísimo, cuál era el propósito para el cual habían sido llamados. Servir las mesas es algo que es grato delante de Dios, pero esa no era la función. Para eso deleguemos y nombremos a otras personas. Pero ya no eligieron apóstoles, ya habían cambiado, ya ahora eligieron unos diáconos y lo hicieron de la misma manera, a la manera de Dios. Ya en el versículo 3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ya eran otras exigencias, no era solamente, no, pues que Matías y el otro justo andaba con Jesús y estuvieron en la obra, no. Ya ahora era otra cosa, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos eran estudiosos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesús. Dice, y oraban y ministraban la palabra. Nosotros persistiremos en esto, decía. Permitamos, ellos permitían que el Espíritu Santo fuera su maestro, que les enseñaba. Llegamos a Esteban. Esteban, desde que lo nombraron, fue algo especial. Dice que escogieron entre ellos a varios. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud en el versículo 5 del capítulo 6 y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego nombra a los demás. Y crecía la palabra, dice en el versículo 7, del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a los sacerdotes también, muchos, no solamente pocos, obedecían a la fe por esta gran obra de Dios a través de hombres que se dispusieron para él. Imagínense un sacerdote del templo, sabía cuál era el sacrificio perfecto. Tenía que escoger el sacrificio. Este que está cojo, este animalito cojo, ciego, esto no sirve, Señor. Por favor, el sacrificio tiene que tener unas especificaciones, unas indicaciones, y aquí yo las conozco y le voy a decir cuál es el sacrificio, cómo debe ser. Pero ya habían entendido que Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio. Muchos sacerdotes lo entendieron, una obra grande de Dios a través de estos varones de Dios. Y ya comisionaron a los apóstoles, a los diáconos, y oraron por ellos. Sí, los discípulos se lo llevaron a los apóstoles, ya todo lo hicieron conforme con lo que Dios quería. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero se necesitaba que la palabra de Dios también
llegara fuera de Jerusalén. Y para ello dice que el Señor permitió que hubiese una persecución y empezó con el arresto de Esteban y su lapidación después. Pero Esteban, dice, los que estaban allí, Esteban, vieron como, los que estaban allí, dice, miraron como un ángel. Un ángel es un enviado de Dios. Y era con un mensaje. Cuando Dios manda un ángel es un mensaje, siempre hay un mensaje. Y este hombre era un mensaje para los miembros del Sanedrín. Y vieron su rostro como un ángel. Y todos lo vieron, los que estaban allí. Pero aquellas personas, sin conocimiento de la verdad, lo apedrearon. No conocían, desconocen por completo la verdad de Cristo, la verdad de Dios y su palabra. Y tal vez pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y resulta que no era así. Apedrearon a Esteban. Y después de que lo apedrearon, ya vino la persecución y quien fuera un apóstol más tarde, Saulo, perseguía a la iglesia. Y Saulo estuvo presente aquel día en que Esteban fue apedreado. Es más, él cuidó la ropa y consentía en su muerte. Pero allí le quedó esa cara como de un ángel. Allí le quedó por ahí, en lo más profundo de su ser. Le quedó esa cara así. Porque después hubo la conversión. O sea que el Señor habla aún a través de aquel hombre que estaban apedreando. Pero este hombre se dispuso y puesto de rodillas, dice el versículo 60 del capítulo 7, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La gente veía en él como un ángel y lo que él veía era a Jesús, fortaleciéndole en su dificultad. ¿Será que se necesita estar allí para saber lo que pasó? Realmente no necesitamos estar allí, necesitamos tener la actitud de los apóstoles que aparece aquí. Ellos empezaron a discutir primero con Esteban, pero no podían a causa de la sabiduría que Dios le había dado. Yo realmente había preparado una cantidad de cosas, pero yo creo que el tiempo, vamos a las conclusiones porque el tiempo no me da para tanto, entonces allí les dejo de tarea la lectura completa del libro de los Hechos. Se van a deleitar y van a recibir enseñanzas y van a recibir una paz como la que Dios me ha dado. Todas las batallas se ganan a los pies de Cristo. Todo aquello que nosotros tenemos que estorba en nuestra relación, aquello que nos enferma, aquello que nos trae preocupación, angustia, que nos afecta emocionalmente, todas las batallas, todo se trae a los pies de Cristo y allí se ganan, allí salimos triunfadores. ¿Para quién vives tu vida? ¿Para ti mismo? ¿Todo lo que haces refleja al Cristo que hay en tu vida? ¿Cuál es el testimonio que perciben los cercanos de ti? ¿Cómo está tu vida de oración? Nosotros debemos pedir diariamente la llenura del Espíritu Santo. Ocuparse de las cosas de Dios debe ser nuestra prioridad. El muchacho la lavaba el carro. Seguramente nosotros, cuando abrimos los ojos, nuestra prioridad son otras cosas. Hoy tenemos que hacer esto, aquello y aquello y aquello. La prioridad debe ser ocuparse de las cosas de Dios.
pedir conforme con su voluntad el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida, pidiendo cada día que nos habilite para llevarlo a cabo. El cumplimiento de los propósitos de Dios, no los nuestros. Grandes obras de Dios son hechas a través de grandes hombres de Dios, grandes hombres y mujeres de Dios, grandes individuos. Y somos grandes a los pies de Cristo, humillados ante Él, aceptando su voluntad, recibiendo su palabra y ejecutando todo lo que Él nos dice, respondiendo a todo lo que Él nos demanda. ¿Estás dispuesto a responder las veces que Dios te habla? Cuando Dios habla, ¿estás dispuesto a responder? ¿Quieres ver milagros, señales y prodigios a través de ti? Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No ha cambiado, solo que obra a través de personas como los apóstoles. En este momento, si fuéramos como los apóstoles, Dios se manifestaría con grandes señales, maravillas y prodigios. ¿Consideras los propósitos de Dios superiores a los tuyos? En medio de situaciones que consideramos estresantes, los apóstoles experimentaban gozo y paz. Nosotros también podemos experimentar gozo y paz. Si queremos experimentar la vida abundante que vivieron los apóstoles, debemos hacer lo mismo que ellos. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios en medio de situaciones amenazantes. Puesta la mirada en lo que no se ve, con lo que no se ve con nuestros ojos, sino cree la promesa. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Así miraban los apóstoles. Miraban el reino, los propósitos del reino, la vida eterna. Eso no podemos perderlo de vista nunca. Dice el Señor, dad gracias a Dios en todo. No importa la circunstancia. Esto nos permite disfrutar de los deleites que Dios provee y nos permite aceptar tu voluntad, que aunque no nos guste, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y quién decide que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pues Él mismo. ¿Quién tiene la razón, Dios o yo? Dios. Él dijo que es buena y que es agradable. Así sí, usted lo dice, así es. Aquí venimos a vivir un poco de tiempo, ¿sí? 70, 80, 90 años, algunos hasta 100. Pero es muy poco tiempo. Nuestra esperanza de gloria es la eternidad en Cristo. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos eximidos de la aflicción, pero podemos experimentar gozo y paz en medio de ella, pensando en la eternidad con Él. No nos olvidemos que los sufrimientos de este mundo no son nada comparados con el gozo eterno que nos espera en la presencia de Dios. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos has hablado. Gracias porque estás aquí. Gracias porque has tocado el corazón de cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que hemos recibido el poder para ejecutar tu palabra, la que tú nos hablas todos los días. Señor, no queremos ser necios, queremos ser hijos obedientes. Queremos, Señor, recibir ese gozo, esa paz y esa fortaleza que solamente se obtiene a los pies tuyos, siendo conforme lo que tú quieres, Señor. Bendito Padre, cómo te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús seguimos contigo. Amén y amén.